En el corazón de París, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, la Escuela de Bellas Artes. Durante todo el siglo XIX, la Escuela de Bellas Artes de París representó el sumum de la enseñanza artística en Europa, un espacio concebido como una versión reducida de la historia de la arquitectura, donde cada trozo de pared representa un fragmento que hay que descifrar. Fundada en 1648 como la Academia Real de Pintura y Escultura, ha sido fundamental en la formación de artistas y arquitectos de renombre mundial. Su influencia se extiende a través de los siglos, impactando movimientos artísticos como el neoclasicismo y el romanticismo, así como la difusión de la arquitectura Beaux-Arts en los Estados Unidos. Su legado perdura en la práctica artística contemporánea, reflejando su importancia y relevancia continua en el mundo del arte y la arquitectura. La escuela ocupa actualmente 2 hectáreas de terreno, conseguido a base de sucesivas prolongaciones, como ocurre en el centro de todas las ciudades. Actualmente 5 grupos de edificios se emplazan en el terreno, contando con el Paseo de la Morera, el edificio de las Logias, el Palacio de los Estudios, el edificio de Pegué y la residencia de Chimay. Un edificio distingue de los demás. Este es el Palacio de los Estudios, que durante mucho tiempo fue el más importante. La escuela, tal como se concedió en el siglo XIX, dejó de existir después del mayo del 18. Ya no se imparte la enseñanza de la arquitectura y solamente quedan las artes plásticas con el añadido de las multimedias. Dibujar y copiar los modelos antiguos, según los antiguos maestros durante siglos, fue la base de la enseñanza de las bellas artes concebida por la Academia, que por este motivo acumula modelos, fragmentos de arquitectura y copias de pinturas de los maestros del Renacimiento. En 1816, la Restauración decidió ofrecer una sede a la Institución de las Bellas Artes, que hasta entonces había sido itinerante. El espacio que se destina a la nueva escuela es un terreno frente al Louvre, que durante mucho tiempo había alojado a artistas en la otra orilla del Sena. Se trata de un terreno ocupado por una antigua edificación del siglo XVII. Una iglesia, un gran claustro, un claustro pequeño y diversas viviendas que dan a la calle. Esta elección no fue casual. Se trata del solar de un antiguo convento que durante la Revolución Francesa se convirtió en la sede de una iniciativa única que durante mucho tiempo marcó el imaginario de la época. Es el Museo de los Monumentos Franceses, creado por Alexandre Lenoir, en el que se reunieron fragmentos de escultura y de arquitectura supervivientes de las iglesias y castillos destruidos por la Revolución. Se decidió el desmantelamiento del Museo Revolucionario y se dio los terrenos a la Escuela de Bellas Artes. Un primer arquitecto encargado de organizar el espacio, François Debré, se limitó a usar el jardín situado al fondo de la parcela, donde preveía la construcción de 2 nuevos espacios, un edificio en un rincón y un palacio que ocuparía casi todo el terreno restante. Félix Dubin, para entonces joven estudiante, estuvo vinculado a las obras como subinspector. Obtuvo el premio de Roma en 1823 y partió hacia la Villa Medici para pasar allí 5 años. Poco después de volver de Roma, Dubin fue nombrado arquitecto de la Escuela de Bellas Artes, gracias a la Revolución de 1830. El nuevo régimen quería adoptar el aire de los nuevos tiempos, el romanticismo, y Dubin había destacado por su apoyo al romanticismo literario. Cuentan con él para dar un nuevo impulso, un proyecto casi paralizado durante los últimos 13 años. Dicho personaje, que ha restaurado los planos del pórtico de Octavia, que estas son unas ruinas de una escuela convertida en museo, se inspirará en él para trazar su propio plano de la Escuela de Bellas Artes. Primero que todo, decide despejar el espacio de delante del palacio, obstruido por las viejas construcciones. Derriba claustros pequeños, expropia las viviendas que dan a la calle y, para dejar sitio al palacio, hace retroceder la alineación del gran claustro, reconstruyéndolo a su manera.
Una vez liberado el espacio, de este modo, Duván reorganiza la distribución de las construcciones de la escuela y asigna 3 funciones distintas a los 3 edificios del solar. El claustro de la entrada se utilizará para las clases, los diversos servicios y los almacenes. El edificio del fondo, llamado el edificio de las logias, se dedicará a los concursos y el palacio libre, de este modo de cualquier función trivial, podrá convertirse en el Museo de los Estudios y alojará las colecciones, la biblioteca y una sala de entrega. Debré había diseñado un palacio del que Duván conserva las implantaciones, pero transforma la fachada. La fachada del Museo de los Estudios recupera elementos de los palacios florentinos, el aspecto rústico, las piedras vistas y los grandes ventanales timbrados. Los órdenes forman ritmos en la fachada de los pisos superiores. Y en el interior, el Museo de los Estudios también tiene la estructura de un palacio florentino, con las galerías abiertas sobre un gran patio. En principio, el patio se encontraba abierto, pero las colecciones de modelos aumentan y Duván tiene que recuperar el espacio del patio cubriéndolo con una gran cristalera. Aprovecha este nuevo lugar para añadir a los modelos propuestos para los estudiantes. Las copias a tamaño natural de las columnas del Partenón y las del templo de Júpiter Staton en Roma. Las columnas son tan altas, medían 22 metros, que había que cavar un hoyo en el suelo para que se aguantaran. Duván, proponiendo estos modelos, ahora desaparecidos, quería convertir la copia en una experiencia espiritual. Duván no se conforma con exponer los modelos en la parte interior de los muros, quiere que también los muros se conviertan en museo. En las galerías del primer piso, en el techo, los profesores de pintura de la escuela pidieron que se instalaran copias de las pinturas de las estancias del Vaticano. Otro detalle a resaltar es que en las escaleras del palacio, Duván expone todos los materiales disponibles y las diferentes maneras de vestir un muro. En el patio, imagina una auténtica escenografía del espacio para crear una gigantesca lección de historia para despejar la fachada de su palacio encajonado al fondo del patio. Duván diseña 2 pórticos abiertos en círculo que componen el espacio de un patio de honor ante el edificio. Antes, el patio de honor quedaba cerrado, y estas son hecho la prolongación de un objeto que no quedan más que restos. Un pórtico separaban los patios, era el llamado Arco de Gaillon, nombre del castillo del primer renacimiento francés del que procedía. Este arco era un vestigio del Museo de los Monumentos Franceses de Lenoir. Había reconstruido en el patio, en el primer proyecto de Debré. Este arco tenía que ser derribado como todo lo demás, pero impresionado por su belleza, decidió convertirlo en el corazón de su proyecto. Otra obra maestra del Renacimiento francés es el Castillo de Anet, destruido por el vandalismo revolucionario del cual solo quedó el pórtico central, recuperado por Lenoir. Duván lo integra a la composición general de los patios. Con una preocupación clásica por la simetría alrededor de un eje central, adorna el muro de enfrente, donde empotra elementos de arquitectura para dar un concepto de museo al aire libre. Siguiendo la obra de Lenoir, ordena los fragmentos en una cronología de la historia. Duván sueña con encontrar un fragmento de iglesia gótica que equilibre el portal de Anet enfrente, pero no lo encontrará nunca y el capital montado para portarlo quedará vacío. El plano de la escuela se concibe como una lección de historia en la que el tiempo se ve sustituido por la progresión en el espacio. El hecho de atravesar los espacios equivale a experimentar una parte de la historia, y al mismo tiempo es una jerarquía del recorrido del estudiante hacia la gloria que se vislumbra, en cierto modo, una villa sacra. Al final de esta trayectoria se encuentra el hemiciclo de honor en el que se conceden las recompensas y donde los laureados con el gran premio reciben la corona de laurel reservada a los vencedores en esta sala. Acá se extiende un gran fresco que reproduce esta visión ideal de diálogo de los artistas a través de los siglos. Transforma el patio del claustro, llamado el Patio de la Morera, en pompeyano. Los profesores querían exponer los trabajos de los alumnos bajo las arcadas, pero prefiere las
copias reducidas de obras maestras antiguas para que los estudiantes, según explica incluso durante el tiempo de descanso, tengan constantemente ante los ojos los mejores ejemplos del arte de los siglos pasados. La fase principal de la construcción de la escuela concluye en 1842. Cada vez más, alumnos y profesores reclaman espacios suplementarios para exponer sus trabajos. El Estado compra un terreno que da al Quai-Malaquais. Dubán crea un paisaje desde el Patio de la Moneda y construye un nuevo edificio sobre la avenida que concluirá en 1861 con 30 años de intervalo. Se conciben dos palacios completamente diferentes y este nuevo palacio es decididamente moderno con una fachada casi industrial. Para Dubán, la Escuela de Bellas Artes fue su creación y se ocupó de ella durante toda su vida. Tras su muerte, la escuela compró nuevos terrenos y una casa del siglo XVIII y construyó nuevos edificios tras la Segunda Guerra Mundial. Estas construcciones consagraron la llegada masiva de los talleres hasta ese momento ausentes de la escuela. Este se creó con el objetivo original de proporcionar educación y formación en diversas disciplinas artísticas conocidas como las artes nobles, que incluían la arquitectura, la escultura, la pintura, el grabado, entre otras disciplinas artísticas, formando a sus estudiantes con las habilidades técnicas y creativas necesarias para la nueva visión que se tenía del arte, así como a comprender la historia, teoría y crítica del mismo, preservando y transmitiendo las tradiciones artísticas clásicas y contemporáneas a través de su riguroso plan de estudios. Si bien es cierto que en la Escuela de Bellas Artes había materias específicas dedicadas a la construcción y al diseño de estructuras, su enseñanza estaba enfocada básicamente en la organización en planta, y por esta razón es que estaban los estudiantes de arquitectura, pintura y escultura siguiendo la tradición renacentista, mientras que los que querían estudiar las diversas ramas de la mecánica y la ingeniería eran enviados a la Escuela Politécnica, estableciendo de esta forma una lamentable división entre arquitectos e ingenieros de estructuras. Pero continuando con el tema, la arquitectura Beaux Arts fue el estilo arquitectónico académico enseñado en esta institución, particularmente desde la década de 1830 hasta el final del siglo XIV aproximadamente. Se basó en los principios del neoclasicismo francés, pero también incorporó elementos góticos y renacentistas y utilizó materiales modernos como el hierro y el vidrio. Fue un estilo importante en Francia hasta el final del siglo XIV. También tuvo una gran influencia en la arquitectura de los Estados Unidos debido a la gran cantidad de arquitectos estadounidenses prominentes que estudiaron en las bellas artes, resaltando de esta forma la ciudad blanca de la Exposición Colombina Mundial de 1893 en Chicago, que fue un triunfo del movimiento y un ímpetu importante para el efímero movimiento City Beautiful en los Estados Unidos. La planificación de la Ciudad de Bellas Artes, con su insistencia barroca en vistas puntuadas por simetría, monumentos llamativos, avenidas axiales, alturas de cornisa uniformes, un conjunto armonioso y una nobleza en tanto teatral y encanto accesible, adoptaron ideales que el movimiento modernista resultante denunciado o simplemente despedido. De esta manera, se puede notar la influencia de esta institución en la arquitectura mundial y se remonta a su fundación en 1648 en París, donde se destacó por su enfoque en el neoclasicismo y la promoción de un estilo académico en la arquitectura. Los métodos de enseñanza de esta institución, que ponían énfasis en el dibujo, la geometría y la historia del arte, así como la composición, formaron arquitectos que llevaron este estilo a sus proyectos en todo el mundo, y la influencia de esta se manifiesta en la incorporación de principios clásicos, simetría, proporción y ornamento en numerosos edificios significativos, así como en la formación de arquitectos que promovieron los principios y estilos inculcados por la escuela, popularizando así el eclecticismo histórico y el uso de elementos clásicos en la arquitectura a nivel mundial. La Escuela de Bellas Artes
también promovió la arquitectura académica a través de su enfoque riguroso y exhaustivo en la educación arquitectónica, haciendo hincapié en el dominio de los principios arquitectónicos, el dibujo, la historia del arte, énfasis en las referencias históricas y la composición. Debido a su enfoque en los principios clásicos, las referencias históricas y una educación integral en teoría y práctica arquitectónica, hoy en día esta institución sigue siendo una muy emblemática que ofrece programas académicos en diversas disciplinas artísticas, y su legado perdura como una de las instituciones educativas más importantes para las artes visuales y arquitectónicas. Un arquitecto reconocido egresado de esta escuela es Henry Laprousse, que es conocido por ser un influyente arquitecto del siglo XIX, reconocido principalmente por sus innovaciones en el uso del hierro y cristal en la arquitectura. Su enfoque en la experimentación con estos materiales lo llevó a ser una figura destacada en el desarrollo de la arquitectura moderna, especialmente en el diseño de bibliotecas. Luego está Charles Garnier, que es conocido por ser el arquitecto que diseñó la Ópera de Garnier en París, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Esta obra de la arquitectura fue encargada como parte de un concurso en 1861, y Garnier logró un diseño que combinaba elementos de la arquitectura clásica y barroca con innovaciones tecnológicas de la época. Y por mencionar otros también se encuentran Hector Guimard, Auguste Perret, Jean Nouvel y Jean-Jacques Gabriel, entre otros. Luego de la creación de las escuelas de arquitectura, la arquitectura experimentó un cambio significativo en todo el mundo. La Escuela de Bellas Artes promovió un enfoque académico hacia la arquitectura, que se centraba en la enseñanza de los principios clásicos del diseño y la importancia de la proporción, la simetría y el detalle ornamental. Este enfoque influenció el desarrollo del estilo arquitectónico conocido como Beaux-Arts, que se caracterizó por su uso de elementos clásicos, composiciones simétricas y elaborada ornamentación. Este estilo se hizo popular en Europa y América del Norte, y fue especialmente prominente en la arquitectura pública, con edificios como museos, bibliotecas, estaciones de tren, adoptando este estilo monumental y decorativo. La influencia de la École des Beaux-Arts se extendió más allá del estilo arquitectónico, ya que su enfoque académico ejerció una influencia duradera en la enseñanza de la arquitectura en todo el mundo, sentando las bases para la formación de muchos arquitectos prominentes y la difusión de sus principios de diseño. En resumen, la École des Beaux-Arts de París tuvo un impacto significativo en la arquitectura, promoviendo el enfoque clásico y académico que influyó en el desarrollo del estilo Beaux-Arts y la enseñanza de la arquitectura a nivel global.